¿Sabías que los suplementos prenatales con hierro, tomarlos de manera continua cuando aún no estás en embarazo, es innecesario en la mayoría de mujeres y en muchas puede ser contraproducente? ¿Estás buscando embarazo y estás tomando un prenatal? Cualquiera diría que esto es algo correcto, pero hoy quiero que entiendas que esta es una opción probablemente muy transitoria y solamente para algunas. Es muy común que cuando estamos buscando embarazo nos digan debes tomar ácido fólico, pero nosotras pensemos no, esto no es suficiente, yo quiero algo más, solo ácido fólico, eso es muy poco. Así que vemos un prenatal y encontramos que tiene, no sé, 20 vitaminas diferentes. Entre ellas, obviamente, el ácido fólico, así que decimos, no, pues estamos sobradas, esto es lo que necesitamos. Pero algo que quiero que tengan en cuenta es que estos prenatales están hechos es para ser usados en el embarazo. ¿Por qué? Porque todos tienen muy buena cantidad de hierro, que es algo que necesitamos mucho durante el embarazo. Si tú miras tu prenatal, lo mínimo probablemente que tendrá de hierro es 20, la mayoría tiene 25 o 27 miligramos de hierro. Y esto durante el embarazo, perfecto, porque incluso durante el embarazo tenemos días en que necesitamos 40 miligramos de hierro, así que esto será una gran ayuda para complementar con nuestra dieta. Pero cuando nosotras no estamos en embarazo, nuestros requerimientos son alrededor de 18 miligramos al día. Y esto normalmente lo podemos cubrir con nuestra dieta. Así que si tú no sufres de anemia ni tienes hierro bajos, es decir, no es que sufras demasiados sangrados o te hayan hecho en el examen preconcepcional que te deben de hacer antes de buscar embarazo, que es para saber que no haya anemia, que tu hierro esté en niveles normales, realmente no estaría indicado tomarte un prenatal. Ahora, ¿eso es absolutamente malo? Digamos que si lo tomas 1, 2, diría máximo 3 meses sin estar en embarazo, pues probablemente no estemos incurriendo en mayor daño para nuestro organismo. Pero muchas veces ustedes me consultan y ya llevan 6 meses buscando embarazo o a veces incluso más y durante todo ese tiempo han estado tomando un prenatal. Y eso no quiere decir simplemente que tengas reservas de hierro para siempre, sino que el hierro en este tipo de exceso no es bueno. Hay una minoría de personas que van a tener problemas genéticos donde esto realmente va a ser un grave problema, pero digamos que si nos ceñimos a la mayoría. Para la mayoría igual esto puede ser contraproducente, te puede dar una disbiosis intestinal, es decir, te va a alterar la biota, la microbiota o la flora intestinal, lo cual puede hacer que tengas estreñimiento, cambios en tu patrón intestinal que no valen la pena y que podrían perjudicarte a largo plazo. Así que, ¿qué sería lo ideal? Que te realizaras el examen preconcepcional. Si no tienes anemia, tu hemoglobina está bien, tus niveles de hierro están normales, no tendrías por qué tomar hierro aún. Eso no quiere decir que se van a perder ese prenatal que tienes allí, esas pasticas que tienes allí, las puedes guardar para cuando estés en embarazo, porque en embarazo sí lo vas a necesitar. Pero lo que quiero decirte es que antes de embarazarte, tomar más de 2 meses de un multivitamínico como estos no sería bueno. Lo ideal es que tomes solo lo que tú realmente necesitas y no solo un genérico con 20 vitaminas diferentes. ¿Qué sería lo que normalmente, si tú eres una mujer sana y vas a buscar embarazo, necesitas? Siempre escuchas el ácido fólico. Lo ideal es que sea en su forma más activa, que es el metilfolato, para que la mayoría se pueda absorber, ya que hay mujeres que no absorben muy bien el ácido fólico, así que puedes ir a la segura con metilfolato. Y no exageres en la dosis, solamente 1 miligramo o incluso menos, 400, 600, 800 microgramos, es decir, antes del miligramo. Miligramos son 1000 microgramos. Me gustan algunas combinaciones que vienen, que se consiguen en la mayor parte de los países, que viene el metilfolato con B12, que mejora aún más la acción del metilfolato y además nos ayuda para aquellos que son veganos o no consumen mucha carne, a la vez lo estamos teniendo. Y la segunda que deberías estar tomando si no vives en un lugar donde te expongas comúnmente al sol, porque es de allí donde se coge la vitamina D, pues entonces debes de consumir también vitamina D. Lo ideal sería medir los niveles de tu vitamina D para saber exactamente qué dosis tomar, pero si no los tienes y no los puedes medir, por lo menos tómate entre 1000 a 2000 unidades diarias. Y realízate unos niveles cuando puedas para saber si necesitas hacer ajustes dentro de tu dosis, ya que lo ideal en fertilidad es que tengas mínimo 40 de nivel de vitamina D en tu organismo, incluso ideal 50, 60, 70, tóxico es por encima de 100, así que tampoco exageremos. Y ya otros suplementos que podrías estar tomando van a depender de patologías propias tuyas, que ya te invito a ver en mi canal los diferentes videos sobre diferentes temas para que sepas qué suplementos se acoplan exactamente para ti, que si tienes ovario poliquístico, por ejemplo el inositol,
si tienes baja reserva ovárica, la coenzima Q10, etcétera. Ya este tipo de suplementos ya iría para cada una en particular, pero que no es para todas. Ahora, para aquellas que dicen, no, por Dios, yo ya llevo tomando 6, 7 meses de prenatal, entonces, ¿qué puedo hacer? Suspéndelo, inicia el metilfolato, inicia la vitamina D, guarda ese prenatal para cuando estés en embarazo y te invito más bien a que uses probióticos para mejorar esa probable disbiosis intestinal que te produjo el hierro. Probióticos prenatales se pueden tomar sin ningún problema, aunque te embaraces, aunque estés buscando embarazo, incluso te van a ayudar en mucho más. Si esta información te ayuda en algo, colócame un me gusta, que así YouTube lo va a recomendar a otras mujeres y podremos ayudar a muchas más a conocer esta información. Sigue aprendiendo con los demás de mis videos. Chao, que estés muy bien.